A esta hora, en Aragón Radio, abre sus puertas el auditorio. Amigos oyentes, suena nuestra sintonía de Franz Schubert y ya todos saben que aquí, en Aragón Radio, la Radio Autonómica de Aragón, abre sus puertas el auditorio. El programa que esta casa dedica cada semana a toda la actualidad de eso que venimos llamando música clásica en las tierras de Aragón y en el mundo, ¿por qué no? Reciban saludos cordiales de Nacho Chiércoles desde el control de sonido y de Adrián López en la producción y de quien les habla y abre las puertas de este auditorio, Juan Carlos Galtier. Miren, amigos, hoy nuestro programa es especial, muy especial, ya que hoy verdaderamente somos un auditorio físico y no solo radiofónico, y lo somos por dos cosas. Primero, porque les hablamos no desde el estudio habitual, sino desde el auditorio José Luis Borao, de nuestra casa, de Aragón Radio y Aragón Televisión, donde nos acompañan un buen número de amigos y oyentes del programa que van a estar con nosotros durante este programa. Y segundo, porque en un auditorio como este vamos a hacer lo que más nos gusta y lo que se debe hacer en los auditorios, es decir, escuchar música en directo. Y si hacemos todo esto y estamos aquí es por un motivo muy especial y que nos hace mucha ilusión celebrar con todos ustedes, amigos oyentes. Estamos de fiesta, porque este programa es el programa número 200 del Auditorio de Aragón Radio. Sí, amigos, 200 semanas ya, desde que allá por septiembre de 2009 iniciamos esta nueva etapa que ha pretendido apoyar y difundir la música clásica desde la Radio Autonómica de Aragón. 200 programas, por lo que han pasado decenas y decenas de invitados de lo más granado en el mundo de la música de nuestra comunidad, o que nos han visitado desde fuera. Nos hemos preocupado de atender a los aficionados por encima de todo y de acercarles a la buena música en general, pero también hemos querido ser esa ventana abierta en la radio a toda aquella gente que tiene que ver con la música, que al final son decenas de miles de aragoneses, que o bien son músicos profesionales, o cantan en coros, o tocan en las bandas que llenan nuestra geografía, o estudian en decenas y decenas de escuelas de música y conservatorios. Para todos ellos hemos querido estar aquí, estos 200 programas, y para todos ellos vamos, como no, a seguir con todos ustedes aquí en Aragón Radio. Nos espera, amigos, un programa cargado de novedades, invitados y sobre todo de mucha y buena música en directo. Y vamos a ir presentando a los primeros invitados que nos acompañan hoy en esta tarde para empezar nuestro programa. Pido que me acompañe, en primer lugar, Rosa Pellicero, directora de Aragón Radio. Rosa, buenas tardes. Sube aquí conmigo. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, queridos oyentes que nos escuchan a través de Internet y a través de la frecuencia modulada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Rosa, 200 programas que suponen una apuesta firme de la Radio Autonómica de Aragón por la cultura y por la música al concreto. ¿Es así, no? Lo son, es una apuesta en firme. Estamos muy orgullosos, muy satisfechos y nos sentimos muy privilegiados de poder tener en este programa número 200, en esta fecha de celebración, esta orquesta, la Orquesta Goya, un proyecto aragonés, un proyecto de músicos con gran talento. Es una maravilla estar en esta sala hoy, una sala donde hay tantísimo talento musical. Nos acompaña don Luis González Uriol, a quien quiero saludar expresamente y agradecer, profesores del Conservatorio Superior de Música de Aragón y sobre todo los músicos, gente preparadísima, gente extraordinaria, que creo que van a hacer un gran aniversario, Juan Carlos. Felicidades. Muy bien, estamos desde luego de lujo. Rosa, ¿sigue siendo la radio el medio por excelencia privilegiado para la difusión de la música? Yo creo que sí, ¿no? Lo es la radio y además Internet. Y cuando ya confluyen radio e Internet, maravilloso. Desde luego que lo es. Y esta radio en concreto quiere ser una plataforma de la música, de todo tipo de música. Y una plataforma de la música aragonesa. Faltaría más, ahí estamos y ahí estaremos. Y como yo deseo muchísimo éxito a la Orquesta Goya, también al programa Auditorio, queremos arropar a la Orquesta Goya y hacerlo bien, hacerlo desde la radio, que es un medio con una enorme difusión. Muy bien. Y de cara a los oyentes y de cara a la parrilla en general, ¿qué aporta un programa como este a la parrilla de una radio generalista de servicio público como es Aragón Radio? Bueno, de entrada aporta un contenido de enorme valor para una radio como esta, aporta un contenido de enorme valor para nuestros oyentes, para los aragoneses y los que viven fuera de Aragón y también escuchan su radio a través de diferentes plataformas.
aporta cultura con mayúsculas, y aporta un gran conocimiento que existe en esta comunidad autónoma y que creo debemos poner en valor. Esa es nuestra obligación, en eso creemos y es nuestra misión, nuestra vocación, prestar un servicio público como medio público, en eso nos empeñamos y en eso seguiremos. Gracias a vosotros, queridos amigos. Muy bien. Rosa, desde tu atalaya de periodista, de directora de Aragón Radio, ¿cómo se ve desde fuera? Porque aquí estamos mucha gente relacionada también con el mundo de la música. ¿Cómo se ve desde fuera el mundo de la música clásica? ¿Cómo lo veis los aficionados o los que estáis haciendo información general, por decirlo así? Bueno, yo muy objetiva no soy con eso, ¿verdad? Porque me gusta mucho, me apasiona, pero me consta que hay mucha gente a la que le apasiona, bueno, pues siendo entendidos o siendo no entendidos, simplemente escuchando la música de manera intuitiva, de manera placentera. Bien, la música, y en concreto la música clásica, es un gran valor para los medios de comunicación, es un valor necesario. He de reconocer que no siempre los medios hemos podido o podemos atender a la música clásica tan bien como se merece, pero es un gran valor. En esta casa nos lo creemos y gracias a ti, Juan Carlos. He de decirles que Juan Carlos ha hecho 200 magníficos programas del auditorio. Bueno, pues intentamos apoyar y poner nuestro pequeño grano de arena en el apoyo fehaciente y firme, en la apuesta firme por la cultura, por la música y por la música clásica y por la Orquesta Goya también. Muy bien, y ya nos estás anunciando que efectivamente la parte musical va a venir servida por estupendos jóvenes músicos que forman parte de un proyecto orquestal nuevo, surgido hace tan solo 2 meses, se presentó hace 2 meses y medio aproximadamente en el Auditorio de Zaragoza y en el Teatro Olimpia de Huesca, formado por jóvenes músicos procedentes en buena parte del Conservatorio Superior de Música de Aragón y también jóvenes aragoneses que han estudiado en otros centros. No lo voy a negar, es una orquesta con la que me unen también vínculos y que estoy un poco ahí detrás, pero bueno, nos acompañan aquí hoy sus miembros y queremos saludar ya a su director musical, José Vicente Pardo. Buenas tardes, se acerca por aquí. Bueno, José Vicente, ¿por qué meterse en un momento como este en hacer un proyecto sinfónico? Nada pequeño. ¿Por qué ahora? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Juan Carlos, me gustaría felicitarte por este programa 200 y dar las gracias a Aragón Radio y a ti personalmente por darnos la oportunidad de estar aquí en este programa. Y por lo que me preguntas, el por qué en estos momentos, ¿no?, este proyecto tan ambicioso, ¿no?, con tantos músicos. Pues no sé, yo creo que al final es un poco el espíritu de la gente, ¿no?, la ilusión que teníamos en principio, un grupo de locos, ¿no?, que nos juntamos al principio para montar todo esto. Como bien has dicho, esto se presentó hace 2 meses escasos, 2 meses y medio, pero realmente el tiempo que llevamos con esta orquesta es muy poco, ¿no?, porque surgió la orquesta en Navidades, entonces ha sido una carrera de sprint. Y el hacer la orquesta sinfónica es porque creemos que aquí en Aragón se han hecho varios intentos de orquesta sinfónica. Hoy día no hay una orquesta estable, profesional, de gran formato, ¿no?, que pueda abordar este repertorio, el repertorio clásico, romántico, siglo XX, ¿por qué no? Está la orquesta del Conservatorio Superior de Música de Aragón, que está haciendo una labor muy buena. Estupenda, sí. Pero yo creo que es totalmente compatible, incluso es compatible con otras formaciones que hay hoy en día, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que nos cuentes, así en líneas generales, qué vamos a oír hoy. Y yo luego concreto, pero cuéntanos qué nos vais a presentar, la Orquesta Goya, hoy aquí. Pues bueno, a ver, cuando nos dieron la oportunidad de estar aquí en el programa pues la verdad es que toda la orquesta sinfónica no cabíamos aquí, ¿no? Entonces hicimos una pequeña selección. Vamos a escuchar 2 cuartetos de Mozart. Uno de ellos es el cuarteto número 1 de flauta. Otro va a ser el cuarteto de oboe, que nos van a interpretar Juan Val y Daniel Bondía, los 2 músicos de aquí, de Aragón. Y luego haremos un quinteto, también de Mozart. Hoy es un poco tarde en homenaje a Mozart, que tanta falta hace, ¿no? Y en este caso nos interpretará la parte de clarinete Daniel Veiga. Y por último, vamos a hacer 2 movimientos de la Serenata para vientos de Dvořák. También aprovechamos que en el concierto de presentación hicimos Dvořák, hicimos una sinfonía de él, hicimos la octava.
y vamos a hacer este pequeño grupo de cámara, que es lo más grande que nos podíamos permitir traer hoy aquí. Estamos 11 instrumentistas. Y como digo, es una serenata, son todo músicos de viento, instrumentos de viento, aunque también hay un violonchelo y contrabajo, y veréis esta cercanía que hay con lo que es la música folclórica tradicional, ligado a la música bandística, ¿no? que ya en esa época, igual con la Gran Partita, con Mozart, con la Sonata de Borsa, pues se escribía ya muy buena música para vientos. Muy bien, pues yo creo que hemos hablado demasiado y que nos apetece a todos escuchar música. Entonces, pues vamos a empezar y vamos a oír el alegro inicial del cuarteto con flauta en re mayor, el Kegel 285 de Wolfgang Amadeus Mozart, por parte de miembros de la Orquesta Sinfónica Goya.
Hemos oído este Kegel 285 de Mozart en interpretación de María Carrasco, violín, Paula Romero, viola, Jorge Escribano, cello y Juan Val a la flauta. Y bueno, lo que vamos a hacer, vamos a seguir oyendo música y oyendo amigos, y tenemos, como les hemos dicho, tenemos muchos amigos por los que estamos rodeados aquí y vamos a hablar, aunque les vamos a atracar un poquito, es lo que vamos a hacer. Y quiero empezar precisamente por alguien que, si existiera la figura del decano de la música en Aragón, sin duda tendría que ser él. No por años, sino por respeto. Yo dije una vez en un artículo en la prensa que al final de todo lo bueno que había pasado en la música en Aragón siempre aparecía un mismo nombre, que era el de José Luis González Uriol. Y lo vuelvo a afirmar hoy. Y tenemos el honor de que nos acompañe aquí José Luis González Uriol. Buenas tardes. Bueno, José Luis, gracias por haber venido. ¿Cómo valora una figura tan importante para la música como usted el que podamos tener este espacio para la música aquí en Aragón Radio? Primero, no me puedo juzgar de esa manera, ni me puedes juzgar, porque como yo hay muchísima gente que ha trabajado muchísimo por la música en Aragón. A mí, yo estoy encantado ahora en este momento de ver el resultado de lo que han sido el esfuerzo de los conservatorios, el Conservatorio Profesional, el Conservatorio Superior, un esfuerzo formidable para dar como resultado algo que digamos que estamos en un nivel superior para poder presentarlo con tanta audacia, realmente, con tanto gusto, además. Yo creo que eso es lo más importante, pensar realmente que ha sido un esfuerzo de todos, un esfuerzo, y la pasión de los chicos jóvenes. Yo soy también un apasionado, por otra parte, de estar siempre con la gente joven, que tiene siempre esos proyectos de locura, que eso es lo que muchas veces interesa, sobre todo en la cultura. Y simplemente dar la enhorabuena a este proyecto y decir que es un proyecto que interesa muchísimo a Aragón, porque era un vacío que lo estamos de alguna manera llenando y que yo espero que llegue a buen puerto. Muy bien, muchas gracias, maestro González Uriol, un honor. Y si hemos hablado con la persona que sería la decana, la institución que sería la decana, porque llevan más de un siglo programando música en Zaragoza, una institución por la que ha pasado Ravel, por la que pasó Rubinstein, etcétera. Hablamos de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza y nos acompañan aquí su presidenta y uno de los miembros de la Junta, Antonio Lasierra y Cristina Sobrino. Bueno, ¿cómo se valora desde esa institución musical tan añeja y tan joven a la vez que es la Sociedad Filarmónica la existencia de un programa como el Auditorio en Aragón Radio? Cristina. Hola, buenas tardes. Pues ¿cómo se va a valorar? No hay otra manera. Que existan este tipo de espacios y de programas es importantísimo. Necesitamos difusión, necesitamos llegar a toda la gente que, por lo que sea, no acude directamente a los conciertos. Y el medio, como habéis dicho antes, es la radio y es la radio con internet. Todo lo que ayude a difundir la música, bienvenido sea. Enhorabuena, Juan Carlos, por tus 200 programas, por la cantidad de seguidores que sabemos que tienes y que entre todos difundamos lo que se hace en Aragón, en música. Muy bien, y bueno, ya que os tenemos aquí, final de temporada, yo me voy a atrever a haceros la pregunta que muchos aficionados queremos hacer. Avanzarnos alguna cosita del año que viene, va. Que seguro que tenéis alguna cerrada. Esto es un atraco, pero estamos haciendo prensa y os tenía que tocar. Buenas tardes a todos. Juan Carlos, por lo visto no te ha llegado la información necesaria, no sé a quién de la Junta echarle la culpa, pero la temporada está prácticamente, absolutamente cerrada. Me parece ya con 13 o 14 conciertos. No se ha podido conseguir cosas demasiado importantes, solo nombres pequeños, poco importantes. Pues, por ejemplo, la Orquesta del Siglo de las Luces, King's Consort, Ian Bostrich, Cuarteto Brodsky, American String Quartet, Trio Tempest, sin subir las cuotas. El problema que es fundamental en estos momentos. En fin, yo creo que será una temporada bastante aceptable. Muy bien. Que espero que disfrutéis. Claro que sí. Con el buen refrendo crítico de este año, que por cierto se agradece. Muy bien, gracias Antonio. Bueno, nos acompaña mucha más gente del mundo de la música. Una pregunta más a alguien que está con nosotros, a alguien que le tenemos mucho cariño también, que es Esther Ciudad, organista. Esther, desde el mundo de una música todavía quizás más desconocida como puede ser la música del órgano, ¿cómo se ve la situación actual de la música en Aragón? ¿Estamos ante un panorama esperanzador, Esther? Sí, claramente. Yo creo que sí, que es un momento en el que están apareciendo muchos proyectos muy interesantes y que hay muchísima gente que quiere seguir adelante, y eso es lo más importante. La ilusión que hay, yo creo que
estar hirviendo, ¿no? Es algo que quizá ha tardado en llegar porque es muy general y muy común en todos nosotros. Y sobre todo, yo creo que hay muchas ganas de aunar sinergias, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Muy bien, y ya que te tengo a ti, pues también te voy a preguntar, después de tu gira europea de este año, ¿qué tenemos por delante? ¿Volvemos a viajar? Bueno, todavía está todo sin cerrar, pero sí, un poquito, viajaremos un poquito. Muy bien, perfecto. Pues bueno, vamos a seguir haciendo estas pequeñas catas de los músicos que nos acompañan, pero vamos a seguir con un poquito de música. Y pasamos de la flauta al oboe, pero no nos movemos de Mozart, amigos oyentes. Nos vamos a seguir con Mozart. En este caso vamos a oír el Allegro del cuarteto con oboe en fa mayor, el Kegel 360-70 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Julio Imbert al violín, Paula Romero a la viola, Jorge Escribano al cello y Daniel Bondía al oboe, que nos han interpretado este Kegel 370 de Wolfgang Amadeus Mozart, este primer movimiento del Allegro del cuarteto para oboe. Y bueno, vamos a seguir hablando con más amigos. Yo aquí voy ya, para los oyentes que no nos vean, voy con dos micros porque quiero hablar con más gente. Y bueno, tenemos alguna visita que hemos tenido suerte, yo creo que por las fechas, de notables aragoneses que están haciendo labor artística en el extranjero y que hoy nos han podido acompañar. Tenemos por aquí varios de los que tienen carreras internacionales importantes y vamos a hablar un poquito con ellos. Vamos a empezar hablando con alguien que no es del mundo de la música exactamente, pero es del mundo hermano, que es del mundo hermano de la danza, que desde luego también la queremos mucho y también siempre queremos hacer un poquito de apoyo al mundo de la danza porque es nuestro hermano, ¿no? Y tenemos por aquí a Julián Juárez Castán. Julián, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, Julián acaba de venir porque Julián es bailarín y también coreógrafo en la Scottish National Company de Escocia. Y cuéntanos, porque acabas de hacer un proyecto que tiene que ver con la música y que tiene que ver con Aragón, que habéis hecho, tú que eres aragonés, con un estudiante de composición del Conservatorio Superior y que lo habéis presentado en Malmo, nada más y nada menos. Sí, bueno, primero déjame felicitarte por vuestro programa 200, es un placer poder estar aquí. Y referente a lo que me preguntas, he tenido el privilegio ahora de trabajar con Óscar Escudero en una creación que hemos presentado, como bien has dicho, en Malmo y con un tema un poquito sociopolítico, reivindicativo. Y la verdad que ha funcionado muy bien, que tuvimos una casa bastante agradable y un placer trabajar con Óscar. Previamente trabajé también con 3 estudiantes del conservatorio en una producción que hicimos en Arbolé. Y la verdad es que siempre que me junto con esa casa tengo la sensación de estar haciendo un buen trabajo, lo cual el talento que aportan ellos se agradece mucho. Muy bien, vamos a entrar en la entrevista. Amador Castilla, también coreógrafo y persona imprescindible en el mundo de la danza en esta ciudad. ¿Qué tal es la sensación cuando trabajáis con los músicos de esta tierra, Amador? Bueno, la sensación es extraordinaria, esa sería la palabra, porque siempre que hemos tenido la oportunidad de poder colaborar con ellos, la entrega ha sido absoluta y luego los resultados han sido fantásticos. Yo espero, como dice Julián, poder ver su proyecto por aquí, por Aragón, Nos muy gustaría, pronto. ¿verdad? Sería un gran placer. Y bueno, siempre hemos tenido aquí oportunidad de, como decía Esther, están surgiendo proyectos y en esos proyectos estaría muy bien incorporar, como tú dices, a la hermana danza, ¿no? Para poder incluso llegar mucho más lejos en cuanto a la difusión y en cuanto a que nuestros jóvenes lleguen a descubrir la gran pasión que tenemos todos por la música clásica y que creemos que es la base de la fuerza que tiene la música. Muy bien. Y bueno, vamos a seguir pasando el micrófono aquí al lado porque tenemos a otra de esas personalidades internacionales del mundo de la música en nuestra tierra. Son 2 hermanos, está solo uno de ellos. Tenemos a Juan Fernando Moreno-Gistain, falta su hermano, pero bueno, ellos 2 son una de los dúos de piano pues más importantes del panorama nacional y con una proyección internacional importantísima. Han estado en nuestro programa y estamos encantados de que estéis ahora aquí. Juan Fernando, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. No, bueno, gracias a vosotros por haber hecho extensiva esta invitación y esta ceremonia, gran celebración así abierta de vuestro programa 200, que es un absoluto milagro, yo creo, dentro de la radio no solo aragonesa, sino también nacional, ¿no? Y habéis conseguido además una cosa muy complicada, que es conseguir que un medio de comunicación sea un punto de encuentro, ¿no? Un punto de encuentro de la gente con la música, pero una cosa muy curiosa también que podíamos ver hoy cuando entramos aquí, un punto de encuentro también entre nosotros mismos, ¿no? Gracias a vosotros nosotros sabemos de los proyectos de los compañeros y podemos estar muy al tanto y muy cerca de ellos, ¿no? Me acuerdo del programa en el que estuvisteis y coincidisteis con César Peris, ¿no? Con el gran percusionista y surgieron allí buenas sinergias. No, un momento de intensa alegría como este. Bueno, ¿dónde andáis por este momento? Tu hermano y tú, ¿qué proyectos tenéis? Bueno, ahora mismo, en fin, yo transmito a todos saludos de José, que no puede estar hoy aquí, y lo último que hemos estado haciendo ha sido una gira de conciertos con un programa que llamábamos La Primavera del Siglo y que venía a celebrar los 100 años de la consagración de la primavera y un poco metafóricamente tratar también esos primeros años del siglo XX como una época fértil, y por eso lo de tratar como la primavera de todo el siglo, porque surgieron muchas ideas que después se desarrollaron.
y tenéis algo, creo que alguno de vosotros va a estar en un bonito curso que va a haber este verano en Panticosa, ¿no? También vais a estar por ahí. Bueno, pues va a ser otro punto de encuentro, otro maravilloso punto de encuentro. Estaremos tocando juntos en el festival y después yo estaré también como profesor de la academia, que es una idea muy bonita de que los músicos que comparten la música después comparten también la forma de hacerla, ¿no? Una forma... Yo creo que va a ser un momento muy bonito, sobre todo de compartir, ¿no? de que rueden las ideas, ¿no? Muy bien. Y seguimos pasando, y bueno, hemos hablado mucho del Conservatorio Superior, pero son muchos los conservatorios que están haciendo posible que la música crezca, y tenemos aquí a alguien que ha estado como pianista, como excelente músico de cámara que es, del trío Salduye, pero también profesora del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, y aprovechamos para saludar obviamente a todos los demás conservatorios de Aragón. Consuelo Roy, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, ¿cómo se ve este tipo de iniciativas, de programas de este tipo desde el punto de vista educativo, simplemente? También, en primer lugar, nuestra enhorabuena al programa, a la ayuda que nos prestáis siempre desde la radio para que todos los proyectos realmente lleguen a todo el público, porque si no lo que hacemos quedaría pues mucho más minimizado. El Conservatorio Profesional está también teniendo una gran cantera de alumnos que ya en los últimos cursos pueden permitir el dar una serie de conciertos y de tener ese protocolo previo a lo que son sus estudios superiores, y que tengan estos programas de divulgación en donde ellos aprendan lo que es la música clásica con mayúsculas, en donde vean que ellos también pueden tener luego en su momento un espacio, y en donde compartan todas las sensaciones de lo que es la música en la educación, en la pedagogía y luego en la profesión de los conciertos. Es realmente estimulante y necesario para ellos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Consuelo. Y bueno, llegamos a nuestro último invitado por ahora, otro gran amigo del programa y personal, lo tenemos que decir, que es este pedazo de tenor que es Eduardo Ladrén. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bonito la tarde de ayer, ¿no? Bonita la tarde de ayer en la Aljafería. Sí, muy bonita, muy entrañable, en un marco incomparable como es nuestro Palacio de la Aljafería, y rodeado de mucha buena gente, ¿no? Con muchas ganas de ayudar y bueno, mucha música junto con Esther Ciudad y los amigos de la MOF, pues creo que fue una tarde bonita, lo pasamos bien. Fue un concierto benéfico que hubo ayer en la Aljafería, por eso nos referíamos. Eduardo, te vemos un poquito más últimamente por Aragón y estamos contentos, pero cuéntanos dónde tienes los próximos meses, y cuando decimos meses casi cabría decir años, porque ya en tu caso la agenda va con años, ¿no? Más o menos. Bueno, no va mal, siempre puede ir todo mejor, ¿no? Pero sí, se van cerrando cosas, como decía Esther, ¿no? Nosotros vamos cerrando cosas, a veces surgen otras propuestas entre medio y tenemos que ir tratando de apañarnos para coordinar unas cosas con otras, pero bueno, bien, el verano va a estar un poquito, ahora unas semanas de descanso, pero inmediatamente después a mitad de agosto empezarán un proyecto de unas bohemes. Y después de esa bohème, en octubre, en Italia, Trovatore y Butterfly. Debutas como Manrico, sí, importante debut, ¿no? Entonces hay que prepararlo bien, hay que estudiarlo bien, es un papel duro y hay que entregarse. Además, algún día a lo mejor podemos hacerlo hasta en la Aljafería, ¿no? Ojalá del marco natural, ¿no? de poder hacer con un tenor aragonés un Trovatore en la Aljafería, en el propio escenario, ¿no? Sí, y es posible, nos estamos ahí viendo una posibilidad de volver también al Auditorio de Zaragoza en diciembre, no voy a decir todavía porque estamos todavía con esas cosas, y bueno, y un viajecito a Canadá también en enero, así que bueno, un poco pues ahí por el mundo, llevando el estandarte de nuestro Aragón. Muy bien. Pues nos encanta ver cómo los músicos aragoneses siguen y van hacia adelante. Y vamos a seguir con un poquito más de música. Vamos a seguir con un poquito más de música y nos apetece Mozart. Y yo les tengo que confesar que este Mozart que llega ahora a mí me gusta especialmente, nos va a gustar a todos especialmente, porque es de esas obras de madurez maravillosas de Mozart, de ese momento en el que Mozart estaba descubriendo las posibilidades de ese maravilloso instrumento que es el clarinete. Así que sin más vamos a oír el larghetto del quinteto para clarinete, en la el Kegel 581 de Wolfgang Amadeus Mozart.
Estarán conmigo, amigos oyentes, momento precioso, este largueto del quinteto para clarinete en la Kegel 581 en Mozart, que hemos oído en la interpretación de Julio Imbert, violín, María Carrasco, violín, Paula Romero, viola, Jorge Escribano, cello, y Daniel Veiga al clarinete. Y bueno, vamos a pedir que se acerquen por aquí con nosotros pues los que están siendo un poco protagonistas de esta tarde en la parte musical. Queremos que venga José Vicente, pero queremos que se acerquen también los tres solistas de viento que han estado con las cuerdas por ahora. Ahora el viento tomará todavía más protagonismo, pero queremos que se acerquen por aquí Dani Bondía, Juan Val, Dani Veiga, y que venga también José Vicente pronto. Bueno, chicos, lo primero que os quiero preguntar, la primera pregunta a los tres, ¿cómo valoráis este nacimiento de la Orquesta Goya desde el punto de vista de jóvenes profesionales, que es lo que ya sois? Bueno, pues yo creo que es muy buena noticia, ¿no? Porque ahí en esta tierra somos poquitos y cuesta un poco que arrancar las cosas, y fuera del conservatorio pues había muy poquitas cosas, y a partir de ahora pues creo que nace algo y siempre despierta ilusión estas cosas, ¿no? Muy bien. Es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que tener una perspectiva profesional aquí en Zaragoza pues es una idea muy buena para todos los músicos que tenemos aquí en Aragón, y estamos encantados de poder participar. Dani es de Zaragoza, Juan es de Tarazona, si no lo digo me mata, y Dani es gallego, pero es gallego, es el gallego más maño que he conocido, porque es este que está adoptado aquí por completo. ¿Cómo valoras también que en esta ciudad en la que tú has estudiado y que es un poco tu ciudad adoptiva de alguna manera surjan iniciativas de este tipo? Bueno, un gallego maño, pero con acento todavía. Pues nada, para nosotros es una gran oportunidad, para mí es un gusto volver a Zaragoza, siempre es un placer. Y nada, esperemos que siga adelante y con mucha fuerza. Bueno, yo os voy a preguntar, porque es bueno que sepamos cómo están las cosas. José Vicente, aún te pediré que vengas un poquito aquí, pero primero os voy a preguntar en qué proyectos andáis o en dónde andáis profesionalmente o acabando vuestra formación cada uno de vosotros, que es interesante que los oyentes sepan dónde están los jóvenes músicos que van saliendo del conservatorio o de otros conservatorios. En tu caso no eres alumno del CESMA, sino del Superior de Baleares. ¿Qué haces? ¿Dónde vas a estar ahora, Dani? Bueno, pues ya terminamos el año pasado el superior, y ahora este año hemos estado por aquí un poco colaborando con esto, y ahora pues a partir de septiembre pues vamos para Suiza, ahí en la Escuela de las Artes de Berna, y empezamos un máster allí y a ver qué pasa por allí, por Suiza un poquito. Abrir un poco mundos por allí, ¿no? Muy bien, pues no sé. Uno que migra, lo tenemos por aquí. Juan. Yo me quedo por Zaragoza. Bueno, he estado este año haciendo un posgrado en el Conservatorio Superior del Liceo en Barcelona con Julia Gallego, y bueno, muy contento. Y bueno, seguiremos por aquí, por Zaragoza, dando guerra. Te quedas por Zaragoza, pero, por ejemplo, enseguida vas a Roma. Sí, voy a Roma en septiembre a grabar un disco con la Orquesta Solidaria Resonance y con Elisabeth Sombar, una pianista de Suiza. Dani, ¿tú andas por Portugal? Portugal, eso es. Yo ahora mismo estoy estudiando en la Escuela Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, que es una ciudad pequeñita en Portugal, no muy conocida, pero bueno, muy agradable. Y el año que viene pues seguiré un poco con eso, seguramente no viva allí, pero bueno, seguimos los estudios ahí. Muy bien, pues vemos que son jóvenes profesionales, pero que están completando pues, a nivel de posgrado, para que nos entienda todo el mundo, a nivel de posgrado, sus estudios. Y bueno, José Vicente, hemos hablado de los proyectos individuales de los músicos que han estado por aquí. Vamos a hablar de los proyectos colectivos de la Orquesta Goya. Vamos a oír pronto a la Orquesta Goya, al completo otra vez. Eso es, los proyectos de la orquesta, que no son pocos los que tenemos ahora de momento. Bueno, pues en primer lugar, a la vuelta de verano vamos a tener ya un primer proyecto con la Orquesta Sinfónica Grande. Una de las ideas de la orquesta es sacar la música sinfónica por toda la comunidad aragonesa, y es por ello que el primer encuentro lo hicimos en Zaragoza, pero este ya lo hemos querido sacar fuera, y se va a hacer todo el encuentro en Egea de los Caballeros, donde allí pues tenemos muy buena relación y muy buena cordialidad. Haremos allí un concierto, luego tenemos también otro concierto en Sala Mozart, 7 de octubre, todo esto va a ser primera semana de octubre, en el que vamos a hacer el estreno de un joven compositor, joven pero ya consagrado dentro de la música de cine, que es Sergio Jiménez, natural de Egea de los Caballeros también. Y también exalumno del Conservatorio Superior. También alumno, hizo allí piano y dirección de orquesta. Bueno, él hizo música para cine en Berkeley, en la actualidad está viviendo en Los Ángeles, está trabajando en ello, y vamos a hacer un estreno absoluto que la va a hacer para la Orquesta Sinfónica Goya, que la vamos a estrenar allí en Egea de los Caballeros. Y luego haremos el triple concierto de Beethoven,
tan bonito y tan poco interpretado que nos interpretarán José Enrique Bagaría al piano, Alejandro Bustamante al violín y Fernando Arias al violonchelo. Los tres, bueno, José Enrique Bagaría es actual profesor del Conservatorio Superior, Alejandro y Fernando fueron alumnos, incluso Fernando Arias ahora está también dando clases allí en el conservatorio. Y luego tenemos también la colaboración en uno de los conciertos de Ángel Luis Quintana, antiguo profesor de violonchelo del Conservatorio Superior, que por fechas no ha podido Fernando estar los dos conciertos y va a estar él también en uno de ellos, ¿no? Sí, Ángel Luis Quintana también solista, cello solista de la Orquesta Nacional de España y que ha colaborado y ha ayudado mucho a la Orquesta Goya, lo tenemos que decir. Bueno, y hay más cositas. Esto hablamos de octubre, pero Exacto. en diciembre tenemos más. Luego en diciembre vamos a hacer un concierto de Año Nuevo, se nos propuso la idea en Huesca, les gustó mucho la actuación que hicimos ahí en el Olimpia, ¿no? y querían que hiciéramos un concierto de Año Nuevo, pero le vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? La segunda parte la vamos a dedicar al tradicional concierto de Año Nuevo de Viena, con valses, polkas, Strauss, etcétera. Strauss. Sí. Pero la primera parte vamos a hacer un recorrido de valses por todo el mundo. Vamos a hacer, por ejemplo, el vals de la Jazz Suite número 2 de Sostakovich, segundo movimiento de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, que es un baile, es un vals. Vamos a hacer también el vals de Masquerade, Cachatúan. Tenemos aquí una soprano que va a colaborar con nosotros, que va a cantar, que es María Eugenia Boix. Y como digo, pues tenemos ya concierto cerrado Auditorio de Zaragoza, Teatro Olimpia en Huesca y estamos abiertos a ver si hay alguna fecha más, ¿no?, que se pueda cuadrar. Muy bien, pues yo creo que hay proyectos, ¿no? Y hay trabajo. Bueno, amigos, pues nos estamos acercando al final, pero nos queda un poquito de música todavía y vamos a empezar pues con, yo creo, me atrevería a decir, aunque no lo tengo confirmado, que el número de músicos más importante que ha tocado en este pequeño auditorio de Aragón Radio, ¿no? Tenemos nada menos que 11 instrumentistas, que los vamos a decir: Dani Bondía y Alejandro Square, oboes, Dani Veiga y Tomé Dávila, clarinetes, Antia Fernández y Vicente Beltrán, fagotes, Milady González, Jonathan Fernández y Rubén García, trompas, Jorge Escribano que ha tocado absolutamente todas las obras hoy al violonchelo, y Samuel Ramos al contrabajo. Todos ellos van a estar dirigidos por el joven director aragonés y titular de la Sinfónica Goya, José Vicente Bardo, y para empezar nos van a interpretar el minueto de la Serenata para vientos en re menor, el opus 44 de Antonín Dvořák.
Era el minueto de la Serenata para vientos en re menor opus 44 de Antonín Dvořák. Y amigos, ahora sí estamos llegando a la recta final de este programa 200, de este programa tan especial. Y creemos que es un buen momento para dar las gracias. Para empezar, a todos ustedes, amigos oyentes, por seguir allí al otro lado y por hacerse sentir en las redes sociales, en el mail, con sus comentarios y sugerencias. Para seguir a esta casa, como no, Aragón Radio, que ha mantenido la apuesta por este espacio para ponerlo al servicio de la cultura en Aragón. Para seguir a todos los amigos músicos que han ido pasando por aquí en estas 200 semanas, hoy representados en los amigos que están en el público. Y, como no, a todos los miembros de la Orquesta Sinfónica Goya y a su director, que hoy nos acompañan. Pero no queremos olvidarnos de otras instituciones, como el Auditorio de Zaragoza. Les mandamos un abrazo y una felicitación. Hoy están trabajando porque mañana su coro infantil celebra su 10º aniversario. Les mandamos un fuerte abrazo. Cómo no, al Conservatorio Superior de Música, del que nos hemos sentido siempre tan cercanos, de él y de todos los demás conservatorios de la comunidad, Zaragoza, Huesca, Teruel, Monzón, Tarazona o Alcañiz, por citar algunos. En fin, amigos, ¿saben qué? Que 200 programas no es nada, que tenemos tan solo 4 añitos, ni llegamos, y que como nos lo pasamos tan bien estando con ustedes, pues queremos seguir estando allí cada semana, trayéndoles la mejor música y toda la información que esta genera de este auditorio de Aragón Radio, la Radio Autonómica de Aragón. Como una semana más, pero de un modo muy especial, nos vamos a despedir con música, con el finale de la Serenata para viento de Antonín Dvořák, en directo, interpretado por el Ensamble de Vientos de la Orquesta Sinfónica Goya, dirigida por José Vicente Pardos. La semana que viene, amigos, volveremos a estar con todos ustedes. Será nuestro programa 201. Hasta entonces, sean muy felices, les dejamos con Dvořák.